decimos, ¿es bueno ser optimista? Mira, mejor ser un buen econoestratega, vamos a decir. Así le vamos a llamar. ¿Por qué econoestratega? Porque vamos a entender nuevamente ¿cuál debería ser el rol mejor del optimismo? Porque puede ser peligroso. Por eso vamos a hablar de estratega. Lo vamos a usar para ser buenos estrategas y poder conectar con el bienestar desde una economía armoniosa y sana. Ustedes han estado viendo, si nos remitimos a lo que hemos estado hablando, como completando esto vamos buscando más la armonía que la maximización, vamos tratando de entender un orden más natural y profundo de esta economía, y en esto es re importante todas las emociones. Como hablamos un poco, la semana pasada hablábamos que todas las emociones cumplen un rol, hablábamos de la tristeza en aquel momento, pero es bueno tenerlas todas bajo control y armonía, y la alegría, que es la que genera el optimismo, no es una menor. O sea, el otro día hablábamos de que el miedo cumple una función de ponernos en atención, pero también dijimos, cuidado, que si se nos descontrolaba, se iba, ¿no? Como pasa acá, se asusta, se va, y quedábamos medio a la deriva. Incluso hay una forma del miedo escondida que era el asco, que en estos personajes de esta película, el asco es una forma inconsciente de miedo, cumple un rol parecido a la protección, pero sería mejor conocerlo tal como miedo y no como un asco, porque el asco termina generando consecuencias peores que el miedo mismo. También vamos a ver hoy que la tristeza cumple un rol importante. Es más, a mí me gusta mucho la película esta que te demuestra que la tristeza permite reflexión, análisis y el encuentro con uno mismo. Y es un buen equilibrante del optimismo, la tristeza. Porque es un espacio donde sirve para ahorrar energía y para descansar. Y en ese encuentro con uno mismo uno puede generar proyectos sostenibles y trascendentes, como estamos viendo. Porque el optimismo tal vez nos genera un estado casi hasta de estrés. Entonces parar un poco cumple ese rol. Y también el enojo cumple un rol importante porque cuando hay demasiado optimismo falta ese enojo que de vez en cuando es verdad que genera agresión, odio, enfermedad incluso. Pero cuando está controlado o equilibrado por el optimismo, permite la firmeza para controlar y cambiar situaciones dañinas. O sea que hoy vamos a ver si el optimismo va a armonizar un poco, cumple un rol muy importante de armonizar y compensar todas estas emociones que en economía nos pueden llevar a tomar muy malas decisiones, del enojo, del miedo, podemos pelearnos con clientes, con proveedores, con un jefe, desde el miedo podemos también no hacer buenos proyectos, no hacer negocios, pero con exceso de optimismo también podemos hacer cosas negligentes e irresponsables. Por eso decimos, bueno, vamos a armonizar, vamos a tratar de armonizar esta. Y entre esta idea de armonizar, cumple un rol muy importante en la estrategia. Por eso vamos a hablar de estrategia. Cuando hablamos de estrategia, ¿se acuerdan que dijimos el liderazgo estratégico, justamente en lo económico-financiero? Vamos a dar un método que es para transformar una idea en un proyecto sostenible y trascendente. Y cuando hablamos de estrategia, justamente desde dónde me propongo superar las metas que me las puede estar dando una coyuntura como es la actual, por ejemplo. Y acá podríamos hacerlo desde una mirada reflexiva, desde una mirada más enojada o de una mirada más optimista. Y tal vez cuál de ellas tengas que usar depende mucho de la situación y el contexto. Para eso es interesante recorrer un camino, que vamos a arrancar ese camino a partir de la siguiente frase. Vamos a ver 5 pasos para convertir una idea en un proyecto sostenible. Y para eso vamos a trabajar la siguiente frase. A partir de una idea, que está ahí, loca, inestable, una idea, relevamos cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y acá va a jugar un rol muy importante lo emocional. Porque desde esas fortalezas, oportunidades, habilidades y amenazas vamos a diseñar un mapa, que es el mapa, ya vamos a ver, es un mapa, como el nombre lo dice un poquito, es una técnica para diseñar proyectos, pero teniendo en cuenta la subjetividad de mi FODA en particular. Y desde ese mapa vamos a caminar con mesura, que es otro término muy importante en lo emocional hoy, donde el optimismo juega un rol clave, para ver hacia dónde vemos que debemos ir en este momento. O sea que primero vamos a repasar un método de construcción de diseño de proyecto que usamos mucho en Fensus, para a partir de ahí ver qué rol juegan las emociones. El primer desafío va a ser, vamos a hacer 5 pasos, como les decía, justamente los doy la mano de nuevo ayudándonos. Vamos a tener una idea, un FODA, un mapa, que va a ser un diseño de estrategia justamente,
El mesura, que va a ser justamente el lugar donde vamos a relevar, gestionar y tratar de armonizar estas emociones para finalmente ir por un propósito trascendente, donde vemos, ahí vamos a ver la visión, la estrategia, métodos, vamos a ver todo un poco. Pero primero que nada está la idea. La idea suele ser uno de los principales problemas de los optimistas que creen que tienen una buena idea y como es buena la idea van y hacen las cosas. Cuidado, la idea es muy peligrosa. La idea en sí misma es... Las ideas solas son muy peligrosas. O sea que acá, cuando viene a hablarnos el muñequito, le decimos, creo que uno de los problemas que tenemos, sobre todo los latinos, es que somos unos ejecutores compulsivos de ideas, porque predomina mucho esta alegría en nuestra cabeza, entonces nos enamoramos de nuestras ideas. Y a mí me gusta siempre hacer una mirada reflexiva de la palabra idea, jugando un poco como un juego de palabras, decir que es invertir desordenadamente, esperando que el azar haga que me vaya bien o mal, a lo mejor con el tiempo. Un poco jugando con este juego de palabras es una llamada reflexión. Cuidado, acá el optimismo puede jugar un rol muy importante. Cuidado, optimismo, charlemos antes de esto. Porque ejecutar una idea sin trabajar es muy peligrosa. Es muy importante presupuestarla, ordenarla y primero debe definirse claramente. Hay un problema, cuando somos ejecutores compulsivos de ideas por optimistas, creemos que la idea que tuvimos es fantástica y no tenemos en cuenta un montón de otras emociones que van a aparecer tarde o temprano y un contexto que no estamos sabiendo ver. Estamos enamorados de nuestra idea, ese es el problema. Y eso es muy común en el optimista. Y el peligro de enamorarse es que no sabemos distinguir del verdadero amor. ¿Qué sería el verdadero amor acá? Y de alguna manera tener en cuenta que esa idea de negocio nuestra tiene cosas buenas y malas. Y parecido como en las relaciones entre seres humanos, el amor es mucho más profundo que el enamoramiento ese. Y no hay nada más profundo que pasar del enamoramiento, esa idea optimista, que tanto error nos debe hacer a los latinoamericanos, porque cuando ejecutamos ideas fracasan, porque después nos victimizamos, decimos, culpa del gobierno, que me puso mucho impuesto, culpa de los clientes que no me compraron, culpa de los empleados que no estaban motivados, culpa de mi jefe que no sabe dar buenas órdenes. Todo eso que está diciendo culpa de, es porque se te pasó el optimismo, aquel con el cual te largaste hacia una idea y te faltó conectar que todas esas cosas que ahora aparecen fueron porque tuviste acceso al optimismo a la hora de decidir algo, y cuando te encontraste con la realidad, estás pasando del enamoramiento a un verdadero amor, que es algo parecido a ser un FODA. Justamente el rol del FODA es completar esa idea, salir del optimismo, salir del enamoramiento. Che, qué buena idea que tengo, ahora voy a aprovechar la crisis para hacer tal cosa, o después de la crisis se me ocurre una buena idea que tal cosa. Entonces, acá el optimismo juega al lugar optimismo y vengan todas las emociones a jugar un poquito. Porque el FODA nos obliga a tratar de completar. A mí me gusta siempre decir que la idea de negocios es como un FODA incompleto, es un FODA sin terminar. Y justamente lo que genera esa idea sin terminar es que no estamos teniendo en cuenta, solo estamos viendo una oportunidad o una fortaleza, pero nos está faltando completar el círculo de debilidades y amenazas. Pero bien, que es un FODA, preguntará alguno. Bueno, acá está, son las siglas de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que si bien es una herramienta tradicional de diagnóstico para analizar negocios y economías, hay que entenderlo un poquito mejor desde el punto de vista emocional. En el FODA primero tenemos que hacer un análisis interno. Y ahí aparecen cosas buenas y malas, que se llaman las fortalezas por un lado y las debilidades por otro. Y después vamos a un análisis externo. ¿Cómo está el contexto? ¿Cómo está el mundo en esta situación? Es verdad que me está dando oportunidades, diría el optimista. Y mirá, ahora que están todos en las casas, se puede hacer videoconferencias. Pero también hay amenazas. También hay cosas negativas. Y eso nos está trayendo un lugar más de reflexión, más de tristeza, más de... Acá empezamos a salir del optimismo peligroso y empezamos a equilibrarlo, al igual que en la película Intensamente, al igual que en ese dibujito recién, que jueguen un poco todas las emociones. Esto está cargado de emociones, ese es el tema. Pero nosotros no vamos a usar este FODA solo para un diagnóstico como se usa en marketing, qué bueno soy, qué bonito soy, qué bueno está pasando todo ahora, no. Y bueno, debilidad y lo minimizamos. No, va a ser una herramienta de creatividad y desarrollo de estrategia. O sea, podríamos decir, repasando rápido, ¿qué es entonces el FODA? Cosas internas positivas, fortalezas. ¿Por qué está bueno que haga este proyecto, esta idea de negocio? Porque hay esas oportunidades en el entorno también, cosas buenas también, que sería esa O verde ahí, cosas buenas del entorno. Ahora, pero también hay debilidades y amenazas. Pero
también cuidado, que no por hoy hablar mal, o hoy no poner en su lugar el optimismo, no nos vayamos para el otro lado, de caer en... Y la palabra debilidad y amenaza a mí me genera más miedo y enojo que objetividad. Así que con una mirada un poquito más, un FODA consciente, que me gusta llamarle a mí, un poquito más profundo, el FODA es de alguna manera quién soy y dónde estoy. De alguna manera quién soy. Y doy mis fortalezas, cosas buenas que están pasando, y también hay oportunidades en donde estoy. O sea que de alguna manera el FODA es una herramienta para volverme más consciente de un entorno y de un interior. Entonces la fortaleza me lleva a empoderarme justamente de mis características y creatividad para aprovechar lo que está ocurriendo en el entorno. Pero para no caer en palabras tan feas como debilidades, vamos a cambiar por la palabra desafío. Desafío. El desafío es lo que vas a usar para transformar justamente tus debilidades en amenaza, en fortalezas. Acá hay es más, me gusta acá Sun Tzu en el arte de la guerra, dice, ¿cómo es que dice? Me confundí, me colgué en un chat, que acá estaba Rosario que no tenía imagen ni sonido, dice. Bueno, no importa, ahí alguien, bueno, igual ahí los técnicos te ayudan, perdón. Desafío, decía, si no sabes ser débil serás derrotado, decía Sun Tzu en el arte de la guerra. Entonces, la idea es que la debilidad no se transforme, es más, si no sabes ser débil serás derrotado, decía Sun Tzu en el arte de la guerra. La pregunta es, ¿y si sabes ser débil? Si estás superando el desafío de saber y aprender a ser débil, vas a transformar eso en una fortaleza. Y también vamos a hablar, en vez de amenaza, que también nos carga de miedo y de angustia o de enojos, tal vez, vamos a hablar de atención, para desarrollar la flexibilidad para esquivar o estar preparado. Bueno, justamente desde este FODA, ya estamos usando el FODA no para una herramienta de diagnóstico, sino más una herramienta de autoconocimiento, reflexión, para el protagonismo y la mejora continua. ¿Qué puedo hacer yo con lo que está ocurriendo? Ya el optimismo a lo mejor era un ejecutor compulsivo de ideas locas que a lo mejor me traía más problemas que soluciones. Por eso, cuidado con el optimismo para hacer negocio o economía, porque tal vez te esté llevando a estar mirando solo tus fortalezas y oportunidades, y tenés que estar muy atento a estos desafíos y a tener mucha atención. De ahí que vengan las otras emociones, porque entre todas vamos a construir el tercer paso, que se llamaba el mapa. ¿Se acuerdan un poco? Para que no nos perdamos en este camino que veníamos recorriendo, teníamos una idea loca, optimista, cargada de alegría, y de repente decimos un FODA. El FODA ya es una herramienta que equilibra varias emociones más, y por último vamos al tercer paso de este camino, que es el mapa. Y en este mapa lo que vamos a decir es, mapa, bienvenido mapa por acá. El mapa es justamente donde vamos a hacer un plan de acción que tenga en cuenta no solo el aprovechar nuestras fortalezas. O sea, ¿qué es el mapa? Lo presento primero, es una herramienta para diseñar acciones estratégicas a partir del FODA, que permite hacer esos objetivos que estamos buscando en el quinto paso, pero en un análisis donde nos va a determinar qué acciones hay que llevar a cabo para hacerlo bien. Entonces, sería esta oración la que motiva el mapa. Manteniendo nuestras fortalezas y aprovechando las oportunidades, optimismo puro, proteger nuestras debilidades. Acá viene un poquito de responsabilidad. Proteger esas debilidades que tal vez nos las da un dejo de... Cuando aparece por ahí la tristeza, dice, bueno, bienvenido, el miedo y el enojo empiezan a traernos información. Cuidado, nos están diciendo que hay que proteger ciertas debilidades y adaptarnos a ciertas amenazas del entorno. O sea que a tu lugar, un ratito, alegría, salió un ratito del medio, porque si no me vas a hacer lío desde una negligencia. Entonces aparecen todas las otras emociones a jugar. ¿Y qué es el mesura, justamente? Acuérdense, el mesura, ¿qué rol cumplía? El mesura era, de alguna manera, este paso, el mesura era este cuarto paso, el penúltimo paso que vamos a transitar, que es para crear el propósito trascendente. Y en este mesura aparecen ya emociones. Aparece el miedo, por ejemplo, diciéndonos, a ver, pará, que, bueno, pará. Tenemos que entender que las siglas mesura están diciéndonos, hablándonos de tener en cuenta los miedos y los enojos, los sueños y las utopías
para manejarlas con responsabilidad y actitud. O sea, que al igual que como hacemos la idea aquella optimista que veníamos de primera al principio, qué lindo, voy a hacer aprovechar este contexto, o no pasa nada, el mundo está mejorando en este contexto, bien. Fortalezas y oportunidades que puede tener la crisis, pero ¿qué debilidades y amenazas también empiezan a surgir? ¿Qué empieza a ocurrir acá? Entonces, bueno, aparecen los miedos y los enojos que están, ese FODA está cargado de miedos y enojos y de sueños y utopías. Por eso tenemos que empezar a ver. ¿Por qué? Porque los miedos y enojos, si se descontrolan esos miedos y enojos, nos van a tender a paralizar. Y si nos paralizamos, nos salimos de alguna manera de foco y tampoco está bueno. Los sueños y utopías son los que descongelan y hacen caminar justamente. Por eso, tal vez lo que necesitamos es un equilibrio que nos da un poco este símbolo del mesura, que entre miedos y enojos, sueños y utopías, manejarlos con responsabilidad y actitud. Y ahí va a jugar un rol muy importante el optimismo, porque va a tener que ser el que calme un poco todos estos miedos y enojos que surgen en estos contextos de cuando se nos desequilibra un poquito todo eso que venimos hablando de la zona de confort. Pero acá la reflexión es para miedo. Algo hablamos con vos, miedo, ya en la última charla. ¿A qué le tememos realmente? ¿Cuáles son los motivos? Que cumpla el rol, nos deje sus cuidados y avancemos. Enojos. ¿Con quién estoy enojado? ¿Por qué motivos? Acá aparece el hombrecito rojo nuevo, tal vez haciéndonos romper relaciones con clientes, con jefes, con empleados. Pará, ¿con quién está enojado? ¿Por qué motivo? Revisalo. Y el optimismo va a venir buenísimo. Pará. Dice sueños. ¿Qué quiero ser? El sueño es importante, el optimismo me lleva a esos espacios también buenos, que equilibran justamente, porque si no estoy desde la utopía, ¿qué quiero ser? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Qué quiero que pase en este mundo con estas oportunidades? ¿Para qué? Esto empieza a hacer que se equilibren todas estas emociones, miedos y enojo, y no, ni me paralizo, ni avanzo. O sea que en definitiva, tenemos por un lado la responsabilidad de tener conciencia de peligros y oportunidades y de entender tanto mis impactos buenos como malos, y una actitud de ser protagonistas con empatía, atención, en lugar de víctima, que se enoje y lo dominan los miedos. Justamente acá empiezo a tener una mirada un poco más equilibrada y armoniosa, y acá llegamos al rol del... Bueno, entonces, ¿cuál es el rol del optimismo? Sin duda acá aparece el optimismo, aparece la nostalgia, aparece el desagrado y el enojo, y entre todos están armando un mix que están ayudando a que ese miedo no descontrole un FODA cargado de debilidades, o un enojo cargado de debilidades y amenazas. No, esto está haciendo, o sea que el optimismo cumple un rol importantísimo de armonizador, de que no se descontrole mucho ninguna de estas emociones, porque lo que va a generar es un diagnóstico pesimista que me va a paralizar y me va a hacer enojar con todos mis públicos. De alguna manera lo que es la economía es relaciones con públicos, relaciones con clientes, relaciones con empleados, con equipos, con socios, con jefes, con empleados, con proveedores. Y si predomina, tal vez de un optimismo excesivo me pueda volver negligente y con las personas, y no rodear a las personas adecuadas, tal vez me pase factura fea, pero cuando puedo armonizar con las emociones entrando en el tiempo justo, se vuelve un proyecto creativo y potente. Y acá llegamos a nuestro quinto y último paso, que es justamente la creación del propósito. Que era un poco, el quinto y último paso era ver hacia dónde vemos que debemos ir. ¿Se acuerdan? La oración terminaba a partir de una idea, y conociendo nuestro FODA, diseñamos un mapa, hablábamos, para caminar con mesura hacia donde vemos que debemos ir. Y acá es clarísimo la creatividad, y acá es muy importante el rol de la armonía entre esas emociones. Primero, definir visión, misión y valores. Para eso, en este poquito tiempo no lo vamos a dedicar a esto hoy, pero sí los invito a ver un video clásico para ver este tema, que es Simon Sinek y el Círculo de Oro, diciendo qué, cómo y para qué. Y van a encontrar, viendo este qué, cómo y para qué, y en este videito lo voy a dejar un poco rápido para que después cuando vean el webinar en diferido, que les va a llegar por mail, puedan ver qué relación hay entre estas tres preguntas y la creación de esta economía que se ve acá abajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué? Pero como una consecuencia de mi proceso creativo que nació con la idea, que pasó por el FODA, que pasó por el mapa y mesura, y donde si estuvo mal diseñado por exceso de alguna emoción, si estuve muy pesimista, muy enojado con el mundo, muy miedoso,
van a salir proyectos muy malos, sin duda. Igual que si estuvo medio optimista, va a ser algo que va a tener más de utopías que de negocio. Ah, la oportunidad y la fortaleza, porque yo en este contexto de encierro me he sentido mucho mejor. Bueno, pero cuidado, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con las otras variables? Después hablábamos de estrategia. Y si queremos hablar de estrategia, sin duda, el libro de estrategia que quiero que reflexionen es ideal para leer en estos tiempos, El arte de la guerra. El arte de la guerra es un clásico de la literatura china, japonesa, oriental, esto de ser samurái y entender un poco que el liderazgo es una combinación de variables internas y externas. Bueno, hoy Steven no está hablando mucho de liderazgo, así que no quiero entusiasmarlo, pero qué importante tener este liderazgo en estos momentos para la creación. Y ahí va a jugar un rol muy importante las emociones y el optimismo, porque el optimismo va a ser justamente que compense la tendencia de la mayoría de las personas a irse hacia los miedos, los enojos, sobre todo cuando empieza a cargarse de información, economía, quebranto, que me da bien o mal. Bueno, de alguna manera, la estrategia es esto, es lograr la mejor victoria, que es sin combatir. Y eso es una cosa hermosa que podemos hacer. Pero bueno, en definitiva, después tenemos metas, las metas van a ser muy importantes, o sea, metas van a ser pequeños objetivos de corto plazo que construyen el objetivo de largo plazo, justamente, que es lograr el propósito trascendente. Y ya sin entretenernos mucho más, y ya no quiero meterme en un tema de finanzas y de proyectos, pero sí tratar de entender que lo importante de todo esto es hacer algo sostenible, donde el presente, este presente optimista, no arriesgue tanto el futuro y el pasado. O sea que de alguna manera, y el pasado y el futuro están muy relacionados con las emociones también. Por eso, en definitiva, ¿cuál es el rol que podríamos decir para crear este camino de estos 5 pasos? Que es como transformamos esa idea optimista y loca, impulsiva. Buenísimo, mirá, está la crisis, voy a armar barbijos, pero cuidado, barbijo. ¿Y qué pasa cuando pase la crisis? ¿Y qué pasa con la gente que no me quiere comprar? ¿Qué pasa con lo que hacía antes, que estaba mucho más lindo? Bueno, entre todos ellos vamos a armar un proyecto sostenible, siempre y cuando estén todos equilibrados. Así que, antes de pasarle, estos proyectos a construir un mundo mejor requieren armonía entre emociones. La alegría va a cumplir un rol muy importante, pero que no se descontrole sola, porque si se descontrola la alegría sola, se va a volver un optimismo que puede ser negligente. Entonces, un poco cerrando esta primer parte, para darle lugar a la Marita y al Steven, es ¿cuál debería ser el rol del optimismo? Bueno, generar la confianza que da a equilibrar y compensar esos miedos y enojos que pueden paralizar nuestros mejores proyectos e ideas. Pero también es importante para conectar con el equilibrio que da la tristeza, por ejemplo, que es ese espacio reflexivo donde se generan nuestros propósitos trascendentes, donde nos conectamos con, en esa tranquilidad y silencio, también donde conectamos con lo que realmente queremos que pase, con esas utopías, porque si no, el optimismo nos aturde un poco, de ir hacia adelante, no importa, esto va a salir bien, y en eso te estás volviendo más negligente que otra cosa. Entonces, lo mejor de nuestra economía es una consecuencia de nuestra armonía y estrategia emocional, donde el mapa y la mesura son los principales aliados en la construcción de un propósito trascendente. Así que